One, Alex, que hola. Todo bien, todo bien. Thank you for having me, bro. Bienvenido a su casa, bienvenido a la casa de todos. Gracias. Oh, where are we? We're at the best boxing gym in LA, City of Angels Boxing. We've been around for about 8 years now, City of Angels Boxing. And, we're here doing what we do, teaching people, normal people, boxing, how to box like fighters. Yeah, exactly. So when you say normal people, you mean people that just want to learn it to defend themselves, people as a sport, as a gym, or people that want to make it as a profession? Like, what does that exactly mean? Well, first, I don't want to accuse anybody of being normal, but if you are normal, I mean people that and I'm telling you all my secrets. I trained in boxing gyms in Miami for a long time. During my professional career, I trained in boxing gyms in Miami. And I noticed that it was a huge gap in between the quote unquote normal people and fighters. There's nothing in between. So when people went to do something like what we do, like train boxing at a normal gym, they will get like aerobics kind of stuff, like no technique, no something like that, like Taibo kind of stuff. Yeah, exactly. So what I realized is that there's a need of people that weren't fighters, that they really wanted to train like a fighter without getting hit in the head, without having their face looking like my face at the end of the day. And I started training people the way I train. The way it happened, I was in the boxing gym in Miami, and I don't like to say the name, but I'll say the name, South Florida Boxing. I was the first fighter in there. No fighter has stepped in there. I stepped in there the second day they opened the gym. So I started training. I was doing my thing. I was just training because I came to the United States to fight in 1998. I got married. I came to the United States to fight. I started training. The owner of the gym approached me and said, "Alex, I have a boxing class that's going to start at 6 o'clock. The instructor didn't show up. The instructor is not here." So I told him, like, "Well, I'm training." He's like, "Well, can you teach a class?" Like, I'm not a boxing teacher. I'm not an instructor. I'm here training. And he's like, "Please, can you do this just for me, just for today?" Was it almost insulting? Like, what are you talking about, bro? I'm not an instructor. No, it wasn't that much insulting. Like, when a lot of fighters, we are very egotistical. Right. And like, for me, like, what you bother me? I'm training, I'm paying you. So I did it. And like, well, I'm not gonna teach him boxing. I'm gonna do what I'm gonna do. If they wanna shadow and do what I'm doing, they can do it. So there were 6 people in there the first day. They did it. Next day they showed up. Like, "Oh, I want to work training with Alex." So we did it again. Within a month, we had 25, 30 people wanted to do the class, and then he started paying me to do the classes, and then it became like, okay, I'm training. I'm getting paid for to train. So that evolved into now I'm teaching 6 classes a day for the first 2-3 months, and then now I'm doing 18 classes a week. Dios mío. So Well, before it gets to that part, so now they're requesting you. yeah. But how do you go from teaching one class, being requested for a second one, to now, what did you say, 6 a day, 18? I was doing 4 classes a day at one point. 4 classes a day, training myself. But were you all for it, or te tenía que convencer? Oh, no. I realized, like, okay, so most of fighters, when you're coming up, you have this dream to live in a boxing gym, eat in a boxing gym. And I was finally doing it and getting paid for it. Do you live here? No, I'm kidding. Maybe I will check under the ring. That's where we go. No, but that's basically the dream of a fighter. Eat, breathe, and sleep boxing. And I was getting paid for it. So That's awesome. out of something that nobody planned, something good came, and that's how my career has been for the last 25 years. That's what I've made in my career. I fought in parallel with this. No solamente estaba enseñando boxeo, estaba peleando, haciendo mi carrera, haciendo lo que quería hacer, el sueño mío, y enseñando gente para toda la vida. Lo que cuando yo digo gente normal es gente que de todos los ámbitos de la vida. Tengo abogados, doctores, modelos, actores, podcast people. Tengo cubano, cubanos, negro, chino. los cubanos trato de no.
No, tenemos de todo, mujeres. Una de las cosas que más gusto me da es cuando una señora de 45, 50 años viene a la clase, está calladita, hace la clase, hace lo que pueda, y 3 meses después viene y me dice, Alex, ¿sabe qué? Estaba viendo las peleas de pay-per-view con mi esposo y los dejé callados porque yo sabía más de lo que ellos, de lo que estaban hablando ellos que de lo que ellos saben. Because lindo. she knows the technique, they know about technique, they know about, I teach everybody, les enseño a todos cómo los boxeadores aprenden a boxear, para qué se hacen las cosas, por qué se hacen las cosas, y ellos hacen con eso lo que quieran. Hablar con los amigos de boxeo o irle a pegar a alguien al vecino o lo que quiera. Claro. Bueno, no solamente vas a aprender técnicas físicas, bueno, son técnicas físicas, pero al mismo tiempo it kind of gives you confidence 100%. para tomar control en tu vida, en tu relación, en tu trabajo. You have confidence. Like how much confidence, like how much of a boost, hypothetically, if you said physical and confidence, would you say it's 50-50? Would you say it's... Y yo creo que depende de la necesidad de la persona, porque a veces... Pero el ejemplo de la muchacha de 50 y pico años que entra and she's shy, Yeah. and then 3 months go by. How much more confidence versus physically benefit? And I know they're both amazing. I think for and you know it's a great area to touch, especially for female, it's more mentally, it's more like personally boost to be able to immerse themselves in a man Sport. Man-dominated sport. male dominated sport, and then be able to feel natural and confident in the place. I think for females mostly is more mentally than physically. So we'll say 60-40. In that case, but then we have the females that do it that are in amazing shape and they come here because they want something else out of it. And I have a lot of, especially when I have models or actors or actresses in here, they come 3 months or 2 months or a month before an audition that is important for Sorry them. about that. They come Right. before an audition that is important to them. So that extra kick is like, okay, so that's personal and physical, you know, more than conflict. So it's a little bit of everything. It's what's more demanding. Yeah. Let's go back to Miami. So now you're doing this in Miami. You're living. You're happy. You're living in Miami. Everything is good. Yeah. Yeah, you're living in Miami. 100%. You know, which is a crazy town. And then you're living you're working here. You're training people. You're getting a lot of feedback that I'm sure builds you up. You're still fighting, right? I'm still fighting, yeah. Tell me a little bit about your fights. Well, so Miami was the best and the worst place that I could be. So, The Cubans, huh? no. It's so Miami, all the big towns of United States. Esto es para la gente que piensa que venir a Estados Unidos nada más venir, bajarse del avión y empezar a recoger dinero Hay ciudades en Estados Unidos, Miami es una de ellas, tal vez no tanto para los latinos, pero Miami es una de ellas. Los Ángeles, 100% es una de ellas. Chicago, Nueva York. Son ciudades que lo pueden hacer o lo pueden deshacer a uno. You can't. Muy fácil. Es un extremo, sí. Es un Es extremo. uno o el otro. Si usted viene y está enfocado y sabe qué es lo que quiere hacer aquí y tiene las bases para hacerlo, le puede ir bien. Si no, mejor coja las cosas y se devuelve. Porque esta ciudad... Esta crisis de la gente, de los indigentes que viven en la calle, por lo menos el 50% venían con un montón de sueños a Los Ángeles y terminaron así. Porque por esta ciudad se come a la gente. Claro. Y también lo que veo mucho en este tipo de ciudades de lo que estás hablando, they break up family. 100%. 100% they break up Yeah. family. Porque tiene que trabajar, tiene que estar la gente trabajando 2 trabajos, nunca se ven, nunca... Entonces, tiene 2 vidas. Uno trabaja 2 trabajos y encima de eso la mujer trabaja otro trabajo. Y si los niños pueden, trabajan también. Y las 100%. familias no se ven, no se conocen, no se llevan bien. Exactamente. A menos que usted tenga mucho dinero. Pero volviendo a lo de Miami, Miami a mí me empezó a ir muy bien, muy rápido, muy rápido. Yo
La tercera pelea mía amateur peleé en los guantes de oro y gané. Gané los guantes de oro de Sub Novice Edition. That's nice. Y cuando fue momento para ir a pelear la Golden Boys National, the Golden Gloves National, me dijeron que no podía porque no tenía suficientes peleas en Estados Unidos, que tenía que tener más de 10 peleas. Yo les dije, yo tengo 40 y resto de peleas. Y me dicen, no, tiene que tener más de 10 peleas en Estados Unidos. Like, I have an international pass. Igual, me enojé, me peleé con ellos, dije, me vuelvo profesional, me paso profesional. Empecé a entrenar para pasar a profesional. Me enseñaron un contrato. Yo de 23 años vi el contrato profesional y wow, tengo 3 meses de estar aquí, tengo el primer contrato profesional. Leo el contrato y el contrato era básicamente todo para el promotor, todo para el promotor. El 90% de boxeadores nunca lee el contrato, lo firma. Eso ese es el sueño, tener un contrato profesional. Yo leí el contrato y dije, no, esto no puede ser. No puede ser. Y eran 8 peleas el primer año, 6 peleas el segundo año. Y después de eso, dependiendo de cómo me hubiera ido en la carrera, eran peleas por títulos pequeños primero y después así. Pero el primer contrato decía, puede enfrentarse con miembros del establo del promotor y puede que se pierdan algunas peleas. O sea, Claro. yo no voy a firmar un contrato donde yo admita que esté bien que voy a perder una pelea. Especialmente con alguien que mi promotor va a hacer dinero de eso. Entonces yo cogí el contratito, se lo di al señor y le digo, no, muchas gracias, no. Eso fue la primera experiencia. Pasé 8 meses sin pelear en Estados Unidos. Por seguir haciendo los entrenamientos. Seguía entrenando a la gente, haciendo todo. La primera pelea peleé en las Bahamas contra el campeón amateur de las Bahamas que estaba haciendo el Pro Debut. Hice el Pro Debut y gané la pelea. O sea, toda la gente me vio ganar la pelea y le dieron la pelea al muchacho de las Bahamas. Tanto así que cuando dieron el resultado de las peleas, él lo abucharon en su país. Wow. Entonces ahí me di cuenta que esto no es como yo pensaba. Okay. Es un negocio. No un deporte. Esto es una carnicería. Sí. Es una carnicería y nosotros somos las vacas. Por eso es que hay que ponerse muy inteligente. La gente dice, pero se hace mucho dinero. No, los que hacen dinero son los inteligentes, los que tienen inteligencia. Luego de eso me volví a Miami, dejé de trabajar con ese promotor. El dueño del gimnasio donde yo trabajaba me contactó con otro promotor. La segunda pelea la gané por knockout. La tercera pelea la empaté, que no sé de dónde sacaron ese empate. Lo puse en el suelo 2 veces y me dieron un empate. No me explico cómo pasó eso. Luego de eso, la cuarta pelea mía fue contra Nate Campbell, un 5 veces campeón del mundo. En ese momento había sido 3 veces campeón del mundo en amateur. Yo llegué al día, 3 semanas antes de la pelea me dijeron con quién iba a pelear y yo... Me dice, pero ¿usted sabe quién es Nate Campbell? Le digo, no. Pues va a pelear con Nate Campbell. Yo peleo con Nate Campbell, no me importa. O sea, tiene 2 brazos igual que yo. Peleamos, hicimos los primeros 2 rounds increíble. En el segundo, al final del segundo, no me acuerdo, me pegó muy duro. En el tercer round pararon la pelea porque yo no sabía ni dónde estaba. Él me pegó. Desmayado. Él me golpeó 2 veces por detrás de la cabeza. Culpa de él y culpa mía, porque yo era mucha inexperiencia y él era un boxeador de mucha experiencia. Y yo no sabía ni dónde estaba, pararon la pelea. Pero hasta el momento, y todavía cuando yo hablo con Nate Campbell, le digo, yo me rematch, porque yo iba ganando esa pelea cuando la pararon. Y todavía peleamos con eso, cada vez que hablamos por teléfono o hablamos en Instagram. Y esa pelea me puso en el mapa. Ya la gente se dio cuenta que, okay, in your 4th fight, you take on Nate Campbell. That's pretty boss. Yeah, and then... #awesome. Exacto. Tonto, awesome, #rematch. Exactly. Todavía. Golden years of boxing. Yeah. Y ahí ya empecé, tuve la gran bendición que me ofrecieron otras peleas, le dije no al promotor, otra vez 8 meses sin pelear porque los promotores son los dueños del boxeo y I told no to the promoter that wanted me to fight in a fight that
The guy was 147, I was 130. It's like, oh, let's do a catch weight 140. I'm like, I gonna show up 5 pounds heavier than my weight. He's gonna come down 7 pounds, but the day of the fight is gonna be 150, and I'm gonna be heavy at 140. Like, no, I don't wanna fight. And then the same thing. After that, I got blessed that I got in contact. I got the opportunity of training with Angelo Dundee, Muhammad Ali's former trainer. The day that I got the phone call that Angelo said, hey, this is Angelo Dundee, I would like to train you. Like, I went home and I told my wife, if I quit boxing right now, I just grab my stuff and go back to Costa Rica, quit boxing, I'm the happiest, most fulfilled person in the world. She was like, why? It's like, Angelo Dundee wants to train me. That for me is like, I don't need a title, I don't need a belt, I don't need somebody like Angelo Dundee think that I'm good enough for him to train. I'm done. So he trained me a couple times. He was basically... When you tell your wife this, she tells you to like continue, obviously. Yeah, well, 100%. Yeah, no, she's like, no, man, this is awesome. He's like, okay, this is what I came here for, right? Right. He got me a couple fights. So what I was doing, I was his pet project. He had nothing to do. He was bored. He wanted to get back. He saw me fighting. He saw this stuff with Nick. I was like, okay, well, I'm gonna train him. He wasn't hands-on training him all the time, but then he'll go like, okay, Alex, his head trainer, his right hand was the one training with me all the time. He'll come to sparring and supervise the sparrings and all that. He'll like, okay, you ready? You feel ready? Like, yeah, I'm ready. I was like, okay, hold on. Get in the phone. Like, okay, you're fighting next week. Just like that, all the time. Like, good fight, good, decent money, not a lot of money, decent money, great exposure. He wasn't trying to manipulate you. No, a good deal. Cheat you. Exactly, because for any promoter have a fighter of Angelo Dundee in his card, they're like, okay, we can. The first fight, it was a draw. It was an amazing fight. It was in Tampa, a great fight. Second fight, I won. They have some pictures from that fight. The third fight that he was helping me, I won again in 6 rounds. And then he moved to Tampa. I started training with Luis Lagerman, the best trainer, one of my best friends. He became part of the family. My trainer for my 12 years in pro. Luis Lagerman, he has a gym in Sweden now. And he was, through Angelo, I got this validation, and then he started training me, and my career is, mucha gente no le gusta que yo hable de mi carrera, de mi récord, porque mi récord son 7 peleas ganadas, 7 peleas perdidas y 3 empates. A mí me gusta hablar de mi récord, a mí me gusta decir exactamente cómo fue 7, 7 y 3, porque cualquier persona que sabe de boxeo, que me vio pelear a mí, sabe que de esas 7 peleas yo perdí 2. 100% las perdí, no tengo nada que decir. Las perdí. Iba ganando las peleas cuando las perdí, pero me golpearon muy duro y mi esquina las paró. Contra Nate Campbell y contra Julio Cárdenas, un dominicano. Esas las perdí, no tengo absolutamente nada que decir. De ahí en adelante, todas las otras peleas que yo perdí, las gané. Que supuestamente perdiste, claro. Supuestamente perdí. O sea, yo hice una pelea se puede decir Fuck, de todo, mierda, caca. Exacto, no. En Telemundo, la primera pelea mía televisada fue en Telemundo, que Angelo también me la consiguió. Again, yo siempre peleando con los promotores, siempre No peleando, pero defendiéndote. Es que la gente no entiende, los boxeadores no entienden que el promotor sin los boxeadores no funciona. Claro. Y en el momento que los boxeadores se dan cuenta de eso, como Oscar de la Hoya se dio cuenta, como Bernard Hopkins se dio cuenta, como Mayweather, Roy Jones, negocio, claro. Todos los que hacen dinero, Canelo, todos los que han hecho dinero, Foreman at one point, cuando usted se da cuenta que el promotor no puede sin usted, es cuando su carrera empieza a irle bien o se retira. Pero ¿cómo te diste cuenta de eso a una edad tan joven? Porque típicamente tú ves lo que están haciendo los jóvenes. Firman cualquier contrato y ahí quedaron. Porque no tenía necesidad. Porque yo estaba ganando dinero del boxeo sin que me golpearan. Yo estaba trabajando en un gimnasio de boxeo, haciendo lo que yo hago, entrenando, haciendo lo que yo amo, lo que me gusta. Y me estaban pagando, yo estaba haciendo $3,500, $4,000 al mes sin pelear.
En Miami, en esa época. Exacto, Sí. en el 98. Claro. Mi esposa era bartender de uno de los lugares más famosos, estaba haciendo su dinero también, estábamos bien. Yeah. Entonces yo me podía sentar a ver un contrato de boxeo y yo decía, $800 por pelea. Qué raro. No. A la gente le pagaban. Había gente que peleaba hasta por $50 del round. O sea, una pelea de 4 rounds por $200. Entrenar un mes como profesional, como boxeador profesional, para que le den $200 y hay que pagar la esquina. Nunca, a mí eso nunca me hizo sentido, tuvo sentido. Claro. Entonces yo empecé a decirle, ok, me daban un contrato y decía, ok, $150 por round. Dice, no, $400 por round. Y quiero pelear ese round. No, es que usted no entiende. No, usted no entiende. Eso es lo que yo cobro. Ah, no, es que no puedo. ¿Vale? Otro promotor me llama un mes después y lo mismo. Y entonces yo me volví el thorn la espinita en todos los promotores de Miami. Y entonces no me llamaban por 8 meses, pero cuando había una pelea y no vendían tiquetes, me llamaban a mí porque yo llevaba 300, 400 personas al... Sí, porque siempre estabas activo en Exacto. la industria de boxeo, la gente te conocía de una forma u otra. Una semana antes de que yo peleara en Miami, habían pósters por todos lados. Yo caminaba por Ocean Drive y de los restaurantes salía alguien, hey, Alex Brenes, tome aquí un mojito. Y yo caminaba en Ocean Drive o Washington, iba a restaurantes a comer de gratis. La gente ahí, y esto es antes de social media. Claro. Y yo comía de gratis en los restaurantes. El día después de la pelea, si perdía, ni buenos días me decía la gente. Las mismas lugares. La gente, ¿no? Exacto. Pero ahí, o sea, con todo esto yo me di cuenta que el boxeo es una flor de un día. Yo siempre pensé, yo sé que esto es una flor de un día. Yo creo que la gota que rompió el cántaro fue un día un promotor que iba a empezar tenía un establo, trajo 3 boxeadores olímpicos de Rusia, Timur Ibragimov y Sultan Ibragimov, que pelearon con Shannon Briggs, fueron campeones del mundo los dos. Él los trajo de Rusia y quería que yo peleara con él. Fui, me invitaron a cenar en Miami, en el Delano. Caviar. Sí, tremendo lujo. Champaña. Enseñaron todo lo que podían hacer por mí. Me enseñaron el contrato, me dieron un contrato. Yo leí el contrato, se lo enseñé a mi entrenador. Les dije que no. El día después de que yo comí caviar, langosta, o sea, una cena de Nunca se te va a olvidar. $750 el plato. Claro. El siguiente día, En esa época. Exacto. Mi hijo mayor y yo íbamos a Burger King a comprar un kids meal, porque eso es lo que teníamos para comprar. En ese momento estábamos mal de dinero. Yo dije, ok, yo puedo hacer algo tonto y firmar por 4 años con un promotor de estos y comer caviar y todo eso, o puedo seguir la vida así. Entonces yo me di cuenta, no es ni bueno ni malo, es difícil de explicar. Como que I hit reality, I hit the ground, like, okay, so el boxeo no es lo que me va a ayudar. Lo que me va a ayudar soy yo mismo. O sea, las decisiones que yo tome y todo eso. Entonces, luego de eso, me ofrecieron otro promotor el que me había dicho que yo nunca más iba a volver a pelear en Florida porque yo había pulled out of a fight. Cancelé una pelea porque me lastimé. Y esa pelea es otra historia. Fue con la gente de Golden Boy, quería que yo filmara con ellos y tuve que cancelar la pelea porque Angelo Dondi me dijo, no hable con ellos hasta después de la pelea. Y el día antes de la pelea me lesioné la espalda. No, la primera vez que me lesioné, una lesión muy, muy brava, muy grande, no podía ni caminar. Tuve que cancelar la pelea y nunca más me volvieron a llamar. Después, 12 años después, llegaron al gimnasio, vieron una foto mía de Miami y dicen, hey, usted es Alex Brenes, ¿por qué nunca más nos llamó? Y le digo yo a Oscar de la Hoya, y le digo yo, porque Eric, no me acuerdo el nombre, Eric nunca me dijo que me iba a hablar después de la pelea y nunca me llamó. Eric Gómez.
y ellos hablaron entre ellos y ya nada pasó, o sea, pero se dieron cuenta que había sido un problema de ellos. Pero ahí fue que me di cuenta y empecé a negociar mis peleas directamente con los promotores y en vez de hacer un contrato largo, yo decía, ok, esto es lo que quiero. Yo peleo por $400 del round, a 4 rounds, pero el advertisement que yo venda en mi ropa es mío. No, you have to share with me, you have to no, you don't get it. I can fight for what you want to pay me, pero yo voy a hacer mi dinero como pueda. Entonces, iba a comprar las entradas, vendía las entradas yo, y en los shorts tenía advertisement de cervezas. Sponsors, y algunos les cobraba, algunos eran amigos míos, pero ya desperté el interés de mucha gente que querían que estar ahí, y entonces me pagaban, no sé, $500 al mes por ponerme la playera de ellos mientras yo entrenaba. Y empecé a hacer dinero así, y entonces los promotores empezaron a dar cuenta que yo hacía dinero así, y entonces decían, okay, Alex, let's do this. Let's do a 3-fight deal. I get you 3 fights, and then we go 3, 3, and 3. Like, what do you mean 3, 3, and 3? You get 33%, I get 33%, and 33% for expenses. I'm like, what expenses? Yeah. Like, well, the stuff that you get, we can get some of the advertising. Like, no. Because I was doing commercials, I was doing like little modeling jobs and stuff. Y ellos querían el dinero, like, no. Entonces eso me provocó muchas cosas, que yo llegaba a un show a pelear, llegaba yo a pelear, había vendido la mitad del lugar, y si no ponía al tipo en el suelo, no ganaba la pelea. Peleé en el Radisson, por el aeropuerto de Miami. Fill the place up. Beat the guy for 6 rounds. They gave him the fight. After my fight, everybody left because they went there to see me, and they had a title fight after. They fought the title fight with 25 people in the venue. And then that for me, that's what helped me establish my name like a serious fighter without ever winning a title, without, nunca tuve que matarme por 12 rounds para que la gente me reconociera como un peleador. Ni perder dinero, ni firmar contrato, que no era necesario. Exactamente, y vender mi alma, no le vendí mi alma a nadie, y como le digo, para mí es más valioso que me gané el respeto de los boxeadores. No conozco, no hay ningún boxeador con el que yo haya estado en el ring que pueda decir que yo no era el real, the real deal. Exacto. So, para mí eso es, todavía yo hablo con toda la gente que yo hacía sparring con ellos, y todavía siento el respeto mutuo de los dos, y nadie puede ver en mi récord que es 7-7 y decir que yo era un boxeador malo. Eso. Hermano, al final estás aquí en Los Ángeles con tu propio gimnasio, entrenando lo mejor de lo mejor. I've been here 3-4 times, and this environment you've created is amazing. Háblame de cuándo llegaste a Los Ángeles, por qué llegaste a Los Ángeles, y cómo abriste tu propio negocio. Llegué. And where I know where the name's from, but where's the name from? Well, City Venues Boxing comes from my son. So we were looking for a place to open the first gym. Let's rewind. So in 2004, 2005, I'm getting ready for one of my fights, and I'm teaching the class in South Beach, and this guy and a girl walk into the gym. There's the first time I wrap their hands, and I see everybody looking at them. I'm like, I don't know who they are. I don't, we always have models and celebrities in the gym and stuff. And so like, I'm not, and I'm Alex Brenes. I'm the Costa Rican Warrior. You came to my class, I was a little stuck up. Creído, un poco creído. Conceited. Exacto. So, this guy comes to my class. I don't know if there's people trying to ask if he can take pictures. And, before the cell phone, this is when people had the camera. People go and get a camera from the car and stuff like that. I don't know who the guy is. Before cell phones? Yeah, before cell phones. Maybe there were cell phones, but they weren't the quality of camera. No, esto es en el 2004,
2004, 2005. Before iPhone, you mean? Before iPhone, exactly. The Razor, we had the Razor. Yeah, the Razor, exactly. I do the class. I do one of the hardest conditioning class that we do, and they're like, the guy comes like, "Hey, bro, that was awesome. When's the next one?" I was like, my ego. Why are you talking to me? Like, no, I did a hard class. You're supposed to be dying and never want to come back again until you get past the soreness, and then you. So he came the next day. He came He came for like 10 days in a row, and then I realized he finally introduced himself. His name is Jaime Camilo. Still don't know who Jaime Camilo is. Who's that? Don't know, I called my sister, like, oh, this guy he's a Mexican actor. I think he's a Mexican actor. And then Jaime Camilo. And my sister was like, hi, like, who is he? And she's like, oh, he does movies and soap operas in Mexico. This is in Miami. This is in Miami. And then I realized Jaime is hiding. They were just starting dating. Amazing people, amazing humans. I kept training Jaime. Every time he came to Miami, I trained him. So we became really good friends. One time I do exactly. It's funny because Jaime was here a couple days ago. It was the 13-year anniversary of my last fight in Miami. I fought in Miami. Again, I made a small deal with the promoter for 3 fights. And he was going to give me what I got paid plus 30 tickets. And those tickets, I will sell them for whatever I wanted. And I was making decent money for compared to what the other fighters were doing. I was making decent money, right? And I had a couple of sponsors in my trunks. I went to the fight. I beat the living crap out of this guy. Like, I mean, it might have not looked like I beat him up when you see the fight, but when you see the end of the fight, the guy has a cut from here to here, has a cut from here. His nose is broke, and I had absolutely nothing in my face. Nothing. I'm clean as hell. I beat him up. They gave the 4 rounds to the guy. Yeah, like, hasta este momento yo veo esa pelea, de vez en cuando la veo y yo digo, ¿cómo perdí yo esta pelea? La vi una vez con un referee de aquí que la vio y me dice, ok, no la ganó, pero no la perdió. Nunca perdió los 4 rounds. Nunca, o sea, nadie puede ver que esa pelea. Después hablé con el promotor y le dije, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo perdí 4 rounds con ese secuencia? Me dice, Alex, usted tiene que entender, usted es un boxeador muy caro para nosotros. Él peleó de gratis. Ese día, yo salí del lugar y ya, me acabó la carrera, ya nunca más voy a volver a pelear, ya se acabó. Llegué a la casa y ese día Jaime me llamó y me dice, ¿cómo le fue en la pelea? Le dije, Jaime, I'm done. Ya me retiro, esto y esto pasó, me retiro, me voy para Costa Rica. Porque ese es my security blanket. Yeah. Cada vez que algo pasa, pum, me voy para Costa Rica. Un temblor en San Francisco, me voy para Costa Rica. O sea, siempre, eso es... Cuando ¿Se fue la corriente? Me voy para Costa Rica. Usted me ve asustado, voy para Costa Rica. Entonces me dice, no, Alex, veamos a ver qué podemos hacer. Yo vivo en Los Ángeles, aquí no hay absolutamente nadie haciendo lo que usted hace. Nadie tiene un gimnasio como el que usted tiene en Miami. Que lo habíamos diseñado mi esposa y yo. No era de nosotros, pero lo habíamos diseñado, era el Dream Gym que nosotros queríamos, ¿cierto? Entonces me dice, sigue los planes que tiene, pero estemos en contacto. Yo en ese momento no tenía teléfono celular. Jaime me dijo, compre un teléfono celular. Compré el teléfono celular. Por los 6 primeros meses tenía una llamada perdida de Jaime y 2 de mi esposa. Era la única que estaba llamando. Ya. El día que ya íbamos para Costa Rica, ya estábamos preparando todo. Ya habíamos vendido la casa en Miami, ya nos íbamos a ir a Orlando, pasar una semana con los papás de mi esposa antes de irnos para Costa Rica. Jaime me manda un mensaje con una foto borrosa y esta bolsa exactamente esa que está ahí, era la primera, por eso la roja y blanca. Las Reyes. Reyes. Con una llave del gimnasio. Véngase para Los Ángeles, aquí tenemos un gimnasio.
Entonces Jaime, yo Wow. y otros dos amigos de Jaime abrimos un pop-up gym en la tienda de un amigo de Jaime. Y abrimos el gimnasio ahí. Supuestamente iba a ser por 6 meses. Un año después, año y medio después, todo el gimnasio estaba fuerte, estaba listo para el siguiente paso, que era tener el ring, tener más bolsas, crecer, teníamos que crecer. Wow. Y los amigos de Jaime, tal vez Jaime en ese momento, la visión que ellos tenían de lo que querían para el gimnasio era diferente a la mía. Ellos querían seguir en el boutique style, que cambió un poco la cultura del fitness, del boxing for fitness aquí en Los Ángeles, porque de un pronto a otro, otros gimnasios empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a tener las multiple bags y clases. Antes eran you come, work out, do your thing and leave. Pero empezaron a tener las clases y hacer lo mismo que estábamos haciendo nosotros. Y yo quería algo donde un boxeador pudiera llegar a sentirse, igual que cuando yo entrenaba en el gimnasio de Miami, que los boxeadores pudieran estar haciendo lo que estaban haciendo y la gente, igual la gente normal, la gente día a día, podía estar entrenando en un gimnasio que era de boxeadores de verdad, haciendo lo que estaban haciendo sin que los golpearan, sin que les dijeran, ok, usted es el que sigue, usted es el que... Now you have to get in the ring. Y eso fue lo que empezamos con City of Angels Boxing. Ahora fue un proceso, encontrar el local para City of Angels Boxing nos duró 6 meses, 6 meses, y no teníamos nombre. Cuando llegamos al lugar donde queríamos abrir el gimnasio, que fue un lugar donde yo había hecho un par de comerciales, llegamos al lugar donde íbamos a hacer el gimnasio, íbamos en un carro que teníamos, que me había venido manejando desde Miami con ese carro, con ese auto. Yeah. You can open, right? Yeah, yeah. Yeah, you can open, yeah. Nos habíamos venido, entramos al lugar donde the song of Red Hot Chili Peppers should come out. It's the city I live in, the city of angels. Lonely as I... Exactly, under the bridge. El gimnasio estaba a la par de un bridge, de un puente, y se veía todo downtown de Los Ángeles. Cuando fuimos a la entrevista para eso, todavía no teníamos nombre. Cuando llegamos a la casa le dije a Jesse, Jaguar was singing the song, he was 4 years old, he was singing, it's the city I live in, the city of angels, lonely as I am, my fighters will fight. He said that. So that's it, that's the name of the gym, City of Angels. That's fucking amazing. That's amazing. So that's how it came up, and then... That's amazing that your relationship the relationships that Jaime creates. Yes. Number one, like you said, he's an outstanding individual, father, husband, actor, friend, entrepreneur, actor, businessman. Is outstanding. But I swear I never knew about that. He mentioned something like, hey, let's go to my friend's boxing gym. You know, I was like, oh, okay. And that was it. No. Never. I had no idea. I mean, él y Heidi, o sea, Heidi siempre está, siempre estáis apoyando a Jaime. Y they are the ones that had the idea. Ellos fueron los que tuvieron la idea porque Heidi le encantaba mi clase también. Y dijo, no, en Los Ángeles no hay nadie que haga lo que usted haga. Vinimos aquí y nos empezó a ir increíble, nos fue bien. El gimnasio supuestamente iba a estar abierto por 6 meses. Año y medio después ya teníamos 13 clases a la semana. Increíble. Pack clases. No, igual, sin el apoyo de Jaime, nunca hubiera estado en Los Ángeles. No, nunca hubiera... Let alone un negocio. Un negocio exitoso. I'd be in Costa Rica, which there's nothing wrong with that, but I wouldn't be doing what I'm doing, which is what I love. In the beach, doing nothing, relaxing, hanging out, and drinking a beer. Drinking every day and just hanging out with looking at girls like... Okay. Wait a minute. Se acabó la entrevista. Yeah, no, pero, o sea, mi papá siempre me dijo, y es una frase que se usa mucho, pero si usted encuentra algo que le gusta hacer, nunca trabaja. Yo no he trabajado, desde que estoy haciendo esto, no he trabajado un día en mi vida. Yo lo que hago es venir y pasarla bien con mis amigos. Sí, toma mucho el mantenimiento, la inversión para abrir y todo eso, pero todo...
igual, Jaime siempre me ha ayudado mucho económicamente también para todo esto. O sea, no lo podía haber hecho sin el apoyo de mi esposa primero. Mi esposa que es sin ella no hubiera hecho absolutamente nada. Mi esposa primero por todo. Luego Jaime y el apoyo de todos mis clientes que vienen aquí, empiezan como clientes, pero terminamos siendo amigos y Las relaciones que has tenido. las relaciones que hemos tenido aquí, o sea, de gente que nosotros nos vinimos de Costa Rica porque la idea de nosotros era quedarnos ahí después de la pandemia. Nosotros cerramos, nos llevamos todo el equipo. Yo iba a empezar a trabajar allá y a hacer un retreat y todo, que empezar otro negocio allá totalmente diferente. Cuando abrieron los gimnasios en Los Ángeles, yo empecé a recibir mensajes en Instagram, mensajes de correo, text messages, voicemails de la gente diciendo, Alex, por favor, vénganse otra vez, abran otra vez, abran otra vez. Y no estoy hablando de 1, 2, 3, 20, 30 por semana, de gente que iba a otros gimnasios tratando de encontrar lo que teníamos y no lo encontraban. Entonces, una de las cosas que yo siempre he conversado con Jaime, que Jaime me enseñó, Jaime me ha enseñado mucho, me dice, no le dé la espalda al éxito. Cuando el éxito lo llama, no le dé la espalda al éxito. Entonces yo estaba con la disyuntiva de quedarme aquí en Costa Rica y empezar un gimnasio desde cero en un lugar que no conozco el mercado, no sé quién va a venir, no sé si van a poder pagar lo que quiero cobrar, o irme a donde yo ya sé lo que estoy haciendo, tengo los contactos, tengo mis clientes, tengo una base, y entonces decidimos venirnos otra vez a abrir el gimnasio y aquí estamos. Ya tenemos 4 meses de estar otra vez aquí y No, y lindo gimnasio. es Completo, grande. Es lo que ocupa, o sea, y todavía nos falta un par de detalles para estar 100%, pero Siempre va a faltar unos exacto. detalles, pero para lo que tienen es increíble. Es increíble. Falta una bandera o dos, no sé, pero ese es mi trabajo. Exactamente. No, lo de las banderas fue porque cuando yo me vine del gimnasio de Miami, me di cuenta que no tenía nada, más que las memorias, no tenía nada que me recordara a la gente con la que yo estaba. Claro. Y una de las cosas que yo conecto con la gente que, como hablamos al principio, antes detrás de la cámara, hay gente que es muy sensitiva acerca de muchas cosas ahorita. A mí me encanta preguntarle a la gente de dónde es, de dónde es usted. Ahora la gente, I'm a human. I'm like, Yeah, okay. relax. I want to know where you are. The nationality. Entonces, porque todos tenemos la idiosincrasia de nosotros diferente. Claro, y vivimos en un país de tanta selección y tantas personas de diferentes países. Y a mucha gente se le olvida de dónde son. Yo hablo con un colombiano, le digo, oh, qué rico, vamos a comer una bandeja. Tengo 50 días de no comerme una bandeja paisa. Tengo 5 meses de no comerme una bandeja paisa. Hoy voy a comer una bandeja paisa. Y conectar con gente a niveles de que no son de del ámbito profesional, que no son de I want your money, you know, treat people like people. Yeah. Y conectar con la gente así. Entonces, It's a good bonding experience that you're creating with individuals. exacto. Entonces, para mí las banderas, ellos traen las banderas y ya se siente un poquito en casa cuando viene. Claro. Por eso es que lo veo a usted y cuando viene aquí a perdido de no saber ni dónde está. Esto. Exacto. Yo no reconozco nada. Pero lo voy a pararse bajo la bandera de California, por lo menos. Por lo menos, delicado. hacer, por lo menos. Pero hermano, una bandera de la Florida. Algo. No, la Florida, no. No, eso queda allá. Ya, aquí está, una de esas estrellitas de la Florida. Ya. Ahí está, muy feo. Hermano, Alex, esto no va a ser la última vez, esta es la primera vez. Esperemos que no. Gracias por tu tiempo. Es muy lindo lo que has hecho aquí. I've enjoyed your classes. Very challenging. Kind of embarrassed to say, the first time I was hitting the bags, I'm like, my knuckles hurt. Why am I wearing gloves and wraps for a class? And why do my knuckles hurt? Yeah. Pero es un tremendo ejercicio. It's not just hitting bags. It's, push-ups. It's get on the couch. It's mountain climbers. So, lo que he hecho, yo lo que hice fue, gracias a Dios por toda la experiencia de entrenar, durante mi entrenamiento y todo, yo cogí lo que me servía a mí para ponerme en una forma y lo que no me servía lo deseché. Y lo que yo hacía como boxeador profesional, le echo un poquitito de agua y lo paso a la gente que no va a pelear, no ocupa ponerse en un 100% de acondicionamiento físico para ir a sentarse en la computadora. Claro. Right.
you need, o sea, la gente que necesita hacer una clase que es challenging, que los va a llevar al límite para que puedan funcionar normalmente como seres humanos, o sea, como un ser humano no, saludable. Y eso es lo que hacemos, o sea, es boxeo de verdad para gente normal. Oye, lo último, website, Instagram, where can they find you? Email address? cityofangelsboxing.com is a website. We're redoing it a little as we speak. City of Angels Boxing Instagram. We don't use Twitter anymore because Twitter is for crazy people, so we're done with Twitter. But Facebook, it's City of Angels Boxing. Sometimes I send the bad signal. You can see it in the sky. You see a beautiful sunset, that's us. Then you follow the sunset, you get to us. But, you know, come and check us out. And first time is free. First time is free. He paid for everybody. That's right. That's right. Podcast. Thank you, man. Pura vida. Ahí nos vemos. Nos vemos la próxima. Listo. Ya tú sabes. All right.